Hola, bienvenidos. Mi nombre es Ignacio Ayelo y en el video de hoy explicaremos brevemente cómo funciona el sistema circadiano. A lo largo del proceso evolutivo, los seres vivos han desarrollado diferentes mecanismos para medir el tiempo, dándoles así la posibilidad de anticiparse a los cambios periódicos y previsibles del ambiente en el que viven. De esta forma es que surgen los ritmos biológicos. Por ejemplo, a partir de la rotación terrestre, se genera un ciclo de luz-oscuridad, el cual da origen a lo que llamaremos como sistema circadiano. Dichos ritmos los podemos clasificar dependiendo de la duración de los mismos. Los ritmos ultradianos son aquellos que van que duran entre 0,1 segundos hasta aproximadamente las 12 horas, ¿sí? Dentro de los cuales podemos encontrar, por ejemplo, un electroencefalograma, un electrocardiograma, la frecuencia o el ritmo respiratorio, la secreción pulsátil de hormonas y los diferentes estados del sueño. Los ritmos circadianos, que son aquellos que oscilan dentro de las 24 horas, dentro de los cuales encontramos la actividad locomotora, el ciclo de sueño-vigilia y la temperatura corporal, mientras que aquellos que duren más de 24 horas los denominaremos ritmos infradianos, dentro de los cuales podemos encontrar, como vemos ahí, ejemplos como el ciclo menstrual, la tasa de natalidad o la hibernación en diferentes tipos de mamíferos. Ahora bien, ¿todas las oscilaciones de 24 horas son consideradas ritmos circadianos? Bueno, para explicar esta pregunta veremos dos ejemplos de plantas diferentes. Por un lado, podemos observar el girasol, el cual durante la noche se encuentra con su cara mirando hacia abajo, mientras que durante el día, en presencia del sol, lo que hace es ir siguiéndolo desde que sale hasta que se esconde. Por otro lado, tenemos la planta mimosa, la cual, en presencia del sol, abre sus hojas, mientras que por la noche, en ausencia del mismo, lo que hace es cerrar sus hojas para evitar la pérdida de agua y ahorrar energía. Ahora, ¿qué pasa si nosotros a estas plantas les sacamos el sol? Bueno, esto mismo se preguntó un botánico francés llamado Marian en el siglo XVIII, y básicamente lo que observó fue que el girasol, los días nublados, no seguía su recorrido normal, quedaba mirando hacia abajo. Mientras que la planta mimosa lo que hizo fue agarrar una planta y meterla en una especie de armario, y observó que aún sin la planta ver el sol, seguía abriendo sus hojas durante el día, mientras que por la noche las cerraba normalmente. Es decir que, a diferencia del girasol, la planta mimosa tenía algo dentro suyo que le decía todavía cuándo era de día y cuándo era de noche, ¿sí? Y esta es la principal diferencia entre una oscilación o un ritmo diario y un ritmo circadiano. Si bien las observaciones del botánico francés Marian fueron importantes para el descubrimiento de los ritmos circadianos, no fue hasta el siglo XX en que los científicos Jürgen Aschoff y Colin Pittendrigh tomaron estas ideas y postularon lo que se conoce como las propiedades de los ritmos circadianos. Es decir, ¿qué necesitamos para que una oscilación biológica de 24 horas sea considerada un ritmo circadiano? ¿Sí? Tenemos cuatro postulados principales. La primera de ellas es que los ritmos circadianos son endógenos. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro del organismo tenemos un reloj propio que nos dice cuándo es de día y cuándo es de noche, por ejemplo, yendo al caso de la mimosa. Por otro lado, el periodo de este reloj, el periodo endógeno de este reloj, es prácticamente independiente de la temperatura ambiente, ¿sí? Si bien la temperatura ambiente puede fluctuar, esta no debería afectar el periodo del reloj endógeno. La tercera es que estos relojes se deberían sincronizar por periodicidades ambientales, siendo la más importante el ciclo de luz-oscuridad. Y por último, estos ritmos circadianos se deben encontrar en todos los niveles de organización de un organismo, ¿sí? Desde una célula hasta un sistema. Dijimos entonces que estos ritmos circadianos tienen que tener un reloj endógeno y tienen que ser capaces de sincronizarse. Vamos a explicarlo un poquito más con un esquinograma. Nuestro reloj endógeno u oscilador central es capaz de ser sincronizado a partir de un sincronizador o Zeitgeber, del alemán dador de tiempo. Este Zeitgeber puede ser, por ejemplo, el ciclo de luz-oscuridad, el ciclo de temperatura, diferentes factores sociales, entre otras cosas, que lo que van a hacer es sincronizar al reloj endógeno y este último generar una salida en forma de un ritmo biológico. Por ejemplo, nosotros tenemos un Zeitgeber como el ciclo de luz-oscuridad, que lo que hace es sincronizar al reloj endógeno y generar, por ejemplo, el ritmo de sueño-vigilia,
de ingesta de alimento, ¿sí? De secreción de hormonas, entre muchos otros ejemplos. Ahora, ¿dónde está este reloj? ¿Sí? ¿Y cómo es que funciona? En cuanto a la primera pregunta, en 1965, Kurt Richter determinó, al estudiar lesiones en el cerebro causadas por tumores, que el reloj se encontraba en el hipotálamo, ya que al observar pacientes con tumores en este área, vio que los mismos tenían problemas a la hora de dormir, presentaban disrupciones en su ritmo de sueño-vigilia. Y en cuanto al funcionamiento, si bien se sabía que el reloj se sincronizaba a partir de señales lumínicas, en 1972 Robert Moore describió una vía totalmente independiente de la vía visual tradicional que finalizaba en dos pequeños núcleos de la base del hipotálamo anterior, denominados núcleos supraquiasmáticos. El tiempo entra por los ojos, eso lo sabe cualquiera, decía Cortázar. Y en parte tenía razón, pero la sincronización de estos núcleos supraquiasmáticos es un poco más compleja, porque involucra a una glándula presente en el cerebro denominada glándula pineal, que tiene como función la secreción de melatonina, una hormona fotosensible que, como ustedes imaginarán, presenta también un ritmo circadiano, es decir, se encuentra más alta durante un momento del día que en otra. Pero no se preocupen, más adelante vamos a retomar cómo funciona este sistema. ¿Cómo funciona este reloj central? Los núcleos supraquiasmáticos son un sistema multioscilatorio, donde cada neurona funciona como un reloj autónomo. Las señales del ambiente, como por ejemplo las señales lumínicas o térmicas, tienen la función de sincronizar a estas neuronas para que emitan un tipo de respuesta coordinada. Si vamos a lo que es el nivel celular, el reloj circadiano es el resultado de un conjunto de retroalimentaciones negativas, donde participan genes que vamos a llamar genes reloj, que los podemos agrupar en elementos positivos y elementos negativos. La expresión de los elementos positivos, tales como los genes reloj, bimal y clock, tienen como resultado promover la expresión de los elementos negativos, entre los cuales encontramos los genes, la familia de genes PER y CRY, los cuales una vez sintetizados se van a traslocar al núcleo y van a inhibir la expresión de los elementos positivos. Este mecanismo de retroalimentación lleva a que los niveles de los genes reloj oscilen de forma circadiana, dado que el proceso completo ocurre en aproximadamente 24 horas. A su vez, estos elementos positivos inducen la expresión de los genes denominados genes controlados por el reloj, generando así los ritmos de 24 horas en las diferentes funciones biológicas. Retomando un poco la sincronización del reloj central, si bien las señales lumínicas, como vimos en las diapositivas anteriores, tienen un efecto sobre la sincronización de los supraquiasmáticos, no podemos dejar de mencionar el rol de la melatonina. La melatonina es una hormona segregada por la glándula pineal que se encuentra bajo un estricto control del sistema circadiano. Los núcleos supraquiasmáticos van a inervar vía la columna intermedio lateral al ganglio cervical superior, y este último va a inervar a la glándula pineal, generando que durante el día se inhiba la transcripción de melatonina, mientras que durante la noche esta inhibición se va a interrumpir y la glándula pineal va a liberar una mayor concentración de la hormona melatonina. Este efecto, ¿sí? Esta hormona, va a tener un efecto de retroalimentación sobre los núcleos supraquiasmáticos, reforzando así esta idea de que es de noche. Entonces, podemos decir, en simples palabras, que estos núcleos supraquiasmáticos poseen control sobre su propia sincronización. Si bien dependen de la sincronización lumínica, también van a depender de la secreción o no de la hormona melatonina regulada por ellos mismos. Entonces, este sistema circadiano se encuentra regulado por un reloj central, como dijimos antes, ubicado en los núcleos supraquiasmáticos del hipotálamo. Pero no es el único reloj biológico presente en nuestro organismo. De hecho, el reloj molecular que explicamos con los elementos positivos y negativos para las neuronas del supraquiasmático, lo encontramos también presente en el resto de los tejidos del organismo, generando lo que vamos a denominar como relojes periféricos. Entonces, el reloj central se va a encargar de sincronizar a estos relojes periféricos a través de diferentes vías nerviosas autonómicas como a partir de señales hormonales, y así poner en hora al resto de los tejidos del organismo. Uno de los principales sincronizadores, como vimos antes, es la melatonina, que tiene múltiples efectos tanto en la fisiología de nuestro organismo como en marcar la fase y sincronizar a los relojes periféricos y al propio reloj central. Y hago énfasis en esto de marcar la fase
Porque, como vimos en la diapositiva anterior, la melatonina es un indicador de la fase nocturna, con lo cual se va a encargar de decirle tanto al reloj central como al resto de los tejidos periféricos que efectivamente es de noche. A su vez, todo el sistema circadiano tiene sus propios mecanismos de entrada. Estos mecanismos de entrada pueden sincronizar directamente al reloj central y sincronizar los periféricos, así como también estas vías de entrada son capaces de sincronizar los relojes periféricos directamente sin pasar por el central. Como por ejemplo, si hablamos de una de las vías de entrada más comunes, que es la alimentación. Los relojes periféricos van a tomar tanto la sincronización por el reloj central, así como también la sincronización por factores exógenos, ¿sí?, propios del ambiente, para generar diferentes señales de salida, como son el sueño-vigilia, la actividad locomotora y los diferentes ritmos endocrinos o de temperatura corporal. Si hacemos un estudio por 24 horas de, por ejemplo, componentes como temperatura, concentración de plasma, concentración de hormona de crecimiento en plasma, concentración de cortisol o incluso de secreción de orina o de presencia de potasio en orina, vamos a ver que efectivamente vamos a ver una variación diaria a lo largo de estas 24 horas, la cual se debe principalmente a la sincronización de estos tejidos periféricos. Bueno, hasta recién estuvimos hablando de cómo el ciclo de luz-oscuridad es capaz de sincronizar al reloj central y así poner en hora nuestro reloj endógeno, ¿sí?, generando un acoplamiento entre el día-noche del ambiente con el reloj propio del organismo. Pero en un principio nosotros dijimos que este sistema circadiano surge como una forma de adaptación del ambiente, ¿sí? Está en constante contacto con lo que sucede a nuestro alrededor. Entonces, ¿qué sucederá si nosotros de repente cambiamos el ciclo de luz-oscuridad? ¿Sí? Si, por ejemplo, viajamos a Europa, lo que va a suceder es que van a ser las 3 de la mañana y no vamos a poder dormirnos, ¿sí? Tenemos que el ciclo de luz-oscuridad nos dice que es de noche, pero nuestro cuerpo nos está diciendo que todavía es de día, ¿sí? García Márquez, de una forma muy ocurrente, dijo una vez que cuando uno viaja a Europa, el alma tarda 3 días más en llegar. Nosotros, ya habiendo tenido un panorama acerca de cómo funciona el sistema circadiano, sabemos que esto no se debe a un desacople del alma y el ciclo de oscuridad, sino que se debe a un desacople del reloj endógeno y del ciclo de luz-oscuridad al cual nos estamos intentando adaptar ahora. Este proceso lo vamos a denominar como jet lag. Y tenemos que tener en cuenta que no solamente viajando con viajes transmeridianos podemos generarle un desacople entre el reloj endógeno y el ambiente. Esto nos lleva a explicar un poco el funcionamiento de la teoría de los 3 relojes. Como ya explicamos antes, tenemos un reloj endógeno, un ciclo, ¿sí?, ambiental, principalmente el ciclo de luz-oscuridad, y como somos animales que viven en sociedad, tenemos que agregar también un reloj que vamos a llamar reloj social, el cual nos va a sincronizar con la sociedad y con nuestras obligaciones. Con la sociedad en la que vivimos, una sociedad 24/7, la concordancia entre estos 3 relojes se terminó perdiendo, lo cual nos llevó a generar un estado constante de jet lag que vamos a denominar como jet lag social. Este jet lag social afecta a 2 de cada 3 personas en el mundo y ocurre debido a que nosotros, durante los días de la semana, solemos poner una alarma para ir a trabajar temprano. Durante los días de descanso, no nos molestamos en poner la alarma y nos levantamos cuando el cuerpo naturalmente decida levantarse. Esto genera que en los días de descanso durmamos más que en los días normales. Aproximadamente, la mayoría de la población tiende a dormir entre la 1 de la mañana y las 9 de la mañana. Cuando no se duerme en este periodo es cuando más fuerte se experimenta el jet lag social. Aproximadamente 1 de cada 3 trabajadores sufre de jet lag social extremo, el cual consiste en un desacople de más de 2 horas entre los 3 relojes. ¿Y qué efectos pueden llegar a tener esto, el jet lag social en la salud? A nivel laboral puede llegar a afectar, de hecho afecta, ¿sí?, reduce la performance y la productividad en el trabajo, reduce también la creatividad y la capacidad de resolver problemas, ¿sí? Pero si nos vamos más a lo que es la cuestión de salud,
tiene efectos principalmente a nivel metabólico, ¿sí? Nos va a afectar, va a aumentar el riesgo de obesidad y de generar síndrome metabólico, va a aumentar el consumo, ¿sí? Las ganas de consumir, por ejemplo, tabaco o cafeína o alcohol, ya que son potentes inhibidores del reloj, y también puede llevar a unos índices mayores de depresión. Una persona que trabaja, por ejemplo, en turnos rotativos, se ha estudiado, personas que trabajan en turnos rotativos o en horarios nocturnos, y se ha observado que suelen aumentar de peso mucho más que una persona que trabaja durante el día y tienen una menor tolerancia al estrés y usan comida como un mecanismo de coping, ¿sí? Como un mecanismo de recompensa. ¿Qué podemos hacer para evitar este jet lag social? Por suerte hay formas de evitar o de disminuir el jet lag social que podemos percibir. Uno de ellos es trabajar en esquemas que se alineen más naturalmente con nuestro esquema de sueño óptimo. Otro es irse a dormir temprano, ¿sí? Los días previos al día de descanso y dormir correctamente, dormir las 8 horas diarias. Levantarse temprano y exponerse principalmente al sol en las primeras horas de la mañana, ¿sí? Se ha comprobado que exponerse al sol de las 9 de la mañana aproximadamente mejora un montón el ciclo de sueño-vigilia. No tomar alcohol muy cerca de la hora de irse a dormir y tratar de evitar los aparatos electrónicos una vez que uno se acuesta en la cama. Los aparatos electrónicos tienen un alto componente de luz azul que es un potente inhibidor de la secreción de melatonina. Y como vimos previamente, la melatonina es la que nos indica en qué momento es de noche. Con lo cual, si nosotros inhibimos la secreción de melatonina, estaríamos dándole un mensaje al cuerpo de que todavía no es la hora de dormir. Por último, los dejo con esta frase de Alan Lightman, que dice: en este mundo hay dos tiempos, un tiempo mecánico y un tiempo corporal. El primero es tan rígido y metálico como un pesado péndulo que va y vuelve, va y vuelve y va y vuelve. El segundo gira y se ondula como un pez azul en una bahía. El primero es inflexible y predeterminado, como lo es el ciclo de luz-oscuridad. El segundo elige el futuro a medida que transcurre, ¿sí? Haciendo un poco referencia a lo que estuvimos viendo del sistema circadiano y principalmente de nuestro reloj endógeno. Muchas gracias por su atención.